En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Os he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere, porque vosotros me queréis y creéis que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dice que si pedimos al Padre en su nombre, Él nos lo va a conceder. Es una promesa maravillosa, nos llena de esperanza. ¿Qué significa pedir en nombre de alguien? Cuando uno habla en nombre de otro, por ejemplo, un embajador, está hablando en nombre de su país. Cuando uno habla en nombre de otro, significa que ese otro le ha enviado, que él es un mero portavoz, es alguien que no habla en nombre propio, que son las credenciales del otro, al que representa las que importan. Pedir en nombre de Jesús, San Bernardino de Siena siempre hablaba del dulce nombre de Cristo. Pedir en nombre de Jesús significa que cuando rezamos a Dios Padre, no podemos poner nuestros méritos ante Dios para pedir algo, porque no los tenemos. Pero sí, como embajadores, como portadores, podemos decir, son los méritos de Cristo. Es por Cristo, por sus méritos, por los cuales me atrevo, eterno Padre, a suplicarte. ¿Qué? Por ejemplo, el perdón. El perdón no es un derecho. Nadie tiene derecho al perdón. Todos tenemos derecho a la justicia. El perdón es algo que se suplica, que se pide por favor. A Dios y al prójimo, por favor, perdóname, lo siento, perdóname. Y si nosotros acudimos a Dios con humildad pidiendo perdón, tenemos que hacerlo en nombre de Cristo, porque ha sido Él, con su sangre, el que ha ganado el perdón para nosotros. Acudimos diciendo: Señor, perdóname, he pecado, pero es tu Hijo el que me ha salvado, perdóname. Son los méritos de Cristo. Yo vengo como embajador suyo. No digo que yo tengo derecho al perdón, pero es tu Hijo, con su muerte redentora, el que me ha ganado el perdón. Esto es solo la primera parte de esta enseñanza. Pedir, repito, por ejemplo, perdón en el nombre de Cristo, por los méritos de Cristo. Pero hay algo más. El profeta Isaías, cuando empieza su libro, su maravilloso libro, en el primer capítulo, cuando está haciendo las invectivas contra Israel, que va contra Jerusalén, que va de cabeza a la ruina, en el versículo 16 dice, habla de la petición y dice, de parte de Dios. Eso eran los profetas de antes, ¿verdad? Los que hablaban de parte de Dios, a veces contra las autoridades, jugándose la vida. Y dice Isaías: quitad de mi vista vuestras malas acciones. Aprended a obrar bien. Aunque vuestros pecados sean rojos como la grana, como nieve blanca quedarán. Quitad de mi vista vuestras malas acciones. ¿Cómo puedo pedir a Dios en nombre de Cristo, como embajador de Cristo, como representante de Cristo, si mis manos están llenas de malas acciones? Por eso lo primero que tengo que pedir es el perdón. Y después, quitar las malas acciones.
Cuando el apóstol Santiago, el obispo de Jerusalén, el pariente del Señor, escribe su carta, una carta escrita no solo a los de Jerusalén, sino también a los judíos de la diáspora, les dice, en el capítulo 4, en el versículo 3, les dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Ya entonces, primerísimos años de nuestra vida como cristianos, primeros pasos de la Iglesia, ya entonces había cristianos que constataban que pedían y no recibían, y se quejaban. ¿De qué me sirve pedir? El apóstol, obispo de Jerusalén, pariente del Señor, testigo de la vida pública de Jesús y que posiblemente como primo de Jesús había convivido con él en Nazaret, se lo dice con toda claridad. ¿De qué te quejas? ¿De qué te quejas? Pedís y no recibís, porque pedís mal. Pedís con exigencia, pedís con insolencia, pedís con las manos llenas de pecado. Quitad de mi vista vuestras malas acciones. Venid y litigaremos. Aunque vuestros pecados sean rojos como la grana, como nieve blanca, quedarán. Pedid bien. Por eso, repito las palabras del Señor, palabras llenas de esperanza, pero que tenemos que entender para no después quejarnos de que pedimos y no recibimos. En el nombre de Cristo, eterno Padre, por los méritos de tu Hijo, te suplico que me perdones. Es lo primero. Lo primero, perdóname, Señor. Y después quitar de mis manos las malas acciones. ¿Cómo puedo comulgar? ¿Cómo puedo pedir mientras que estoy clavando un puñal? ¿Cómo puedo dar un abrazo? ¿Cómo puedo solicitar ayuda a aquel al que estoy haciendo daño? Es absurdo. ¿Te quejas de que no te escuchen? Pero si tú eres el que haces que no te escuche, quita de tus manos las malas acciones. Y entonces pedid y recibiréis. Que así sea.